Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra mucho poder volver a saludarles. Bueno, estamos ya en la última clase de nuestra materia Historia de la Biblia y sus traducciones. Hemos hecho un recorrido muy generalizado, pero al menos para que podamos tener la noción, ¿verdad?, de cómo el texto sagrado ha venido fijándose como escritura inspirada, escritura sagrada, como palabra normativa de fe y de conducta. Y entonces, bueno, hemos hecho todo este recorrido, gracias a Dios, y ahora lo que vamos a hacer es, terminar un poco de ver el proceso actual de cómo las Biblias que hoy tenemos, ¿no es cierto?, escritas en español, pues son traducciones, ¿verdad? Son traducciones que derivan en diversas versiones de la Biblia, ¿verdad? Entonces, son traducciones de las lenguas originales, diríamos, de los manuscritos más antiguos, dependiendo la editorial o el traductor o la casa traductora de la cual eche mano. Entonces, es la forma en que del hebreo bíblico, del griego koiné, en que se escribieron los textos sagrados, que serían los idiomas originales, pues tienen que traducirse en este caso al español, ¿verdad? Y una vez que se hace esta traducción, pues se crean las distintas versiones de la Biblia. Así es que bueno, vamos a ver un poquitito cómo se da este proceso, ¿verdad?, de traducción y las distintas versiones de la Biblia que tenemos. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver un poquitito este proceso que se da del texto bíblico, tanto en su versión del Antiguo Testamento como en su versión del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a estas traducciones? Eh, Reina Valera, la Nácar Colunga, etcétera, ¿verdad? Que son las Biblias que nosotros tenemos ahora. Bueno, respecto de la traducción del Antiguo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento no es aceptado por la comunidad judía, porque para ellos el Antiguo Testamento es un canon cerrado. Juegan un papel fundamental en la traducción, ¿verdad? O en el copiado, los masoretas que dan vida, que dan origen a lo que nosotros le llamamos el texto masorético, que es la base por la que todos los traductores actualmente echan mano para traducir el Antiguo Testamento a las distintas lenguas que tenemos, ¿verdad? El texto masorético. Bien, ¿quiénes son los masoretas o qué es el masoretismo? Bueno, se le conocen también como soferines o escribas, que no es otra cosa más que eh, el que registra, el que copia, el que va a transmitir eh, el texto, ¿verdad? A través de la copia. Por eso se divide en esas dos letras, soferín, so y fer, que procede de una raíz que significa cortar, que significa registrar. Así que quien se dedica a esta labor del copiado que se tiene del texto bíblico, pues tiene una función de ser escribano, ¿verdad? O de ser el copista. Y este papel es muy importante porque depende la prolijidad, la pulcritud y el rigor, ¿verdad?, que utilice el masoreta o el escriba, ¿verdad? Va a ser como el texto sagrado se irá copiando con mayor fidelidad. Era una profesión, en el caso de los traductores, y como estamos viendo del Antiguo Testamento, era una profesión familiar, ¿verdad? Era una profesión familiar que pasaba de generación en generación. Estos personajes, que eran los escribas, los copistas, los oferines, los masoretas, como querramos mencionarlo, tenían un excelente sentido de minuciosidad respecto de la exactitud del texto copiado. Eran minuciosos. Y a eso debemos de que los errores que tenemos en las copias de las Sagradas Escrituras sean menores, ¿no es cierto?
Así que tenían este sentido de exactitud prolija del texto que estaban copiando. En el transcurso del tiempo, los soferines empezaron a tomar ciertas libertades para introducir cambios en el texto, ¿verdad? Empezaron a veces a interpretar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones, ¿verdad? El copista se daba la libertad, por ejemplo, de colocar en un costado, diríamos, del documento que estaba escribiendo, una anotación o un pequeño comentario de lo que él empezó a copiar y dijo, yo creo que esta palabra, esta frase, esta idea que yo estoy copiando debe entenderse de esta forma, ¿verdad? Y entonces ese comentario que hacía el copista lo colocaba en la parte de costado, diríamos, del documento que estaba copiando. Entonces, el texto circulaba de esa forma hasta que llegaba otro copista, ¿verdad? E incorporaba y decía, mira, esto que está aquí como comentario en la columna me parece importante y entonces lo metí en el texto. ¿Me explico? Lo metí en el texto y lo copiaba. Es así, queridos hermanos, cómo se han manifestado las distintas glosas entre un manuscrito más antiguo y los manuscritos más modernos del mismo documento, estoy hablando. Del mismísimo documento, del mismísimo libro, hay ciertas diferencias, porque en este escrito más moderno hay frases o hay palabras que en el escrito, en el manuscrito más antiguo no se tienen, no están. ¿Cómo explicar ese hecho? Pues la libertad que se tomó en algún momento el copista para hacer ese comentario, alguien incorpora el comentario al texto y ese texto se sigue copiando y pensar el que transcribe la última copia más moderna, diríamos, nunca imagina que está copiando una glosa, ¿verdad? Un ejemplo es cuando los soferines empiezan a sustituir el nombre del tetragramatón, que se le llama las consonantes con que se forma el nombre sagrado de Dios, por Adonai, por una superstición respecto del nombre divino, donde ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, y es ahí donde se hace o aparece el nombre de Yahvé. En el tiempo de Jesús, fueron los fariseos quienes interpretaban lo que los escribas transcribían, ¿verdad? Entonces, los copistas ya estaban en funcionamiento en ese tiempo, los copistas o los escribas en el tiempo de Jesús. Entonces, los fariseos, esta secta, ¿verdad? Empieza a interpretar lo que los escribas establecen. Así que bueno, estos soferines o estos escribas dan paso en el transcurso del tiempo a lo que se le conocerá como los masoretas, ¿verdad? Los masoretas, que son familias judías dedicadas a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas conocidas como la Tanaj, ¿verdad? Recuerden que la Tanaj es un acróstico dividido en tres partes. La Torá, que es la T y la A, la Torá. La N y la A es los Nevi'im, o la sección de los profetas. Y la K es la sección de los Ketubim, ¿verdad? La sección de los escritos. Es decir, cuando ustedes lean la palabra Tanakh, se está refiriendo a toda la Biblia hebrea, dividida en sus tres secciones. Así es que, bueno, los masoretas se dedicaron a la transmisión y a la pureza de las Sagradas Escrituras. Bueno, la palabra masora, de donde deriva el nombre de estos personajes, proviene de la palabra hebrea masoret, que significa vínculo. Luego, el término masoreta comenzó o cambió su significado y empezó a significar entregar, ¿verdad? De vínculo, masora o masoret significó entregar para finalmente se conoce el significado de esta palabra como tradición. Es decir, mire,
necesitábamos fijar una tradición del texto bíblico, ¿verdad? Del texto bíblico, por una razón, por una razón. Resulta que cuando nosotros leemos, bueno, yo no sé leer hebreo, pero cuando se mira los manuscritos en hebreo, solo aparecen consonantes. El texto hebreo, ¿verdad? Se escribe con consonantes, no tiene vocales, no tiene vocales. Entonces, si usted encuentra una palabra, una C y una S, el masoreta tenía que entender qué quería decir esa palabra. Una C y una S son dos consonantes porque no tenía vocales el texto bíblico. Entonces, o podía significar casa, ¿no? Si le agregamos la vocal A, C, A, S, A, casa, ¿verdad? O podría sonar cosa, ¿verdad? C, O, S, A, cosa. O podría significar eh, este, eh, casa o cosa o qué sé yo, o cómo, ¿no? No, cómo no, es con ese, bueno, cualquier palabra. ¿Por qué? Porque el texto bíblico, ¿verdad? No tenía consonantes. Entonces alguien tenía que decir cómo fijar esa palabra, cómo tenía que pronunciarse. ¿Era casa o era caso? ¿Verdad? ¿O era cosa? ¿Cómo tenía que leerse esa palabra? Entonces los masoretas lo que hacen es vocalizar el texto bíblico, le ponen vocales, ¿verdad? Y al ponerle vocales, entonces los copistas dicen, no se dice casa, esto es cosa, ¿verdad? Es cosa, la palabra es cosa, no es casa. Evidentemente se guiaban siempre por el contexto que tenía el mismo documento. Por eso, al final, se conoce como la tradición fija, es decir, alguien que tenía que ponerle el punto final a esas dos consonantes para saber cómo tenían que leerse, ¿verdad? Y ese trabajo se lo debemos a los masoretas. Los masoretas se originaron alrededor del 400, 500 al 700 después de Cristo, ¿verdad? Fíjense que la vocalización del texto sagrado se da hasta el siglo quinto, ¿no? Siglo quinto, siglo sexto, siglo séptimo después de Cristo, y vendrían a ser los sucesores de los escribas primitivos. Pero insisto, los masoretas vocalizan el texto sagrado. Así que, como dije, añaden vocales a las consonantes y se fija ya el texto, ¿no? Entonces, el texto tiene que leerse de esta forma. Vean ustedes el trabajo monumental y especial que deberían llevar los masoretas para conservar lo más prolijo o lo más puro el significado de las Sagradas Escrituras, vocalizando. Una vocal mal colocada cambiaba el sentido. Y además recuerden, hermanos, que los textos antiguos no se conocían las reglas de la ortografía, ¿verdad? No había punto y seguido, no había entrecomillados, no había mayúsculas, minúsculas, no había comas, no se sabía dónde terminaba una oración, si era pregunta, afirmación. Todos estos aspectos, ¿verdad? Se los debemos a los masoretas, ajá, a los masoretas. Existieron tres tradiciones o escuelas de masoretas descendientes de estos que vivieron entre los siglos sexto al siglo onceavo, ¿verdad? Entre ellos estuvo la tradición o la escuela babilónica, la palestinense y la de Tiberíades. De estas tres escuelas de masoretas, ¿verdad? Con el pasar de los tiempos, la que se impuso, la que tuvo mucho más peso y la que siguió con la tradición fue la tradición tiberiense. Así que en el siglo X, ¿verdad? Después de Cristo, en Tiberíades, en esta escuela de eh, tiberiense, conviven dos corrientes o dos familias, ¿verdad? Que se disputaban el prestigio
de ser los mejores copistas de las Sagradas Escrituras. Estaba la familia de los Ben Haser y los de Ben Neftalí, y entre estas dos familias prevaleció la traducción o la vocalización o la transmisión de la tradición de las Sagradas Escrituras de la familia de los Ben Haser. Así que a ellos les debemos que los traductores actuales echen mano de esta escuela tiberiense para traducir al español, en nuestro caso, el Antiguo Testamento. Las funciones principales que tuvieron los masoretas eran solo para que tengan una idea de cómo se ha dado este fenómeno de copiado, ¿verdad? Primero era guardar con mucho celo, ¿verdad?, el texto sagrado. La otra función principal era preservarlo a costa de lo que sea, y no importaba el costo que esto pudiese tener. Y la función principal era transcribirlo, ¿verdad? De la manera más prolija, más pura, más exacta que podía darse. Y vamos a ver algunas de las cosas que los masoretas hacían, ¿verdad? Para estas tres funciones: guardar, preservar y transcribir. Así que debían seguir estas reglas estrictas, muy estrictas, ¿verdad? Y que gracias a estas reglas estrictas es como tenemos nosotros el Antiguo Testamento. Bueno, primero las pieles de los animales que se utilizaban para la transcripción del texto sagrado deberían ser de animales puros, ¿verdad? Puros. De esos animales que el libro de Levítico señala. Las pieles deberían ser preparadas por un judío. No podía tocar esa piel, ¿verdad? Ningún gentil, ningún pagano, nadie que no demostrara fehacientemente que es de tradición judía o de descendencia puramente judía, ¿verdad? Puramente judía. Las piezas de pieles, porque tenían que usarse varias, se debían unir por un hilo hecho con pelo de animal puro, ¿verdad? No era cualquier hilo. Este tenía que ser rigurosamente elaborado por pelos de animales puros, los que rumian y los que tienen la pezuña hendida. Cada pergamino que se armaba, que se iba a utilizar, debería tener la misma cantidad de columnas, y las columnas debían de medir lo mismo, ¿verdad? Se medían incluso las columnas y la cantidad de estas. Las columnas deberían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones, ¿verdad? Entre 48 y 60 renglones debía tener cada columna. La columna debería iniciar con la letra completa, siempre. Iniciar con la letra completa. No había vieron que cuando nosotros terminamos una frase ahora, ponemos un guión bajo y continuamos en la siguiente línea. No, las columnas, cada inicio de columna de línea debe iniciar con letra completa y terminar no con menos de 4 palabras. La tinta sí o sí debía ser negra, preparada de una manera especial, porque recuerden que estaban transcribiendo el texto sagrado. El copista estaba obligado a escribir todo, estaba obligado a escribir todo, copiando sin hacer nada de memoria. Imagínense copiar el mismo texto varias veces. A veces alguien podría decir, ya sé que sigue. No, al copista no le estaba permitido hacerse el canchero, ¿verdad? Y decir, yo ya me lo sé de memoria y lo voy a transcribir. Sí o sí tenía que ver el texto que estaba copiando y transcribirlo como si fuera nuevo. Fíjense, el espacio entre consonantes, ¿verdad? Recuerden que el texto bíblico es consonántico. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello, ¿verdad? Así de prolijo era el tema. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debía dejarse 3 renglones de espacio. El quinto libro de Moisés, es decir, el Deuteronomio, tenía que terminarse sí o sí con una línea completa, sí o sí.
El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. Tenía que ser nueva, ¿verdad? Tenía que ser nueva, para escribir el nombre de Dios. El escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo judío completo, ¿verdad? Debía de portar su vestimenta tradicional de una manera que le permitiera, no faltar al respeto al texto sagrado. Así que bueno, fíjense, queridos hermanos, que la tradición del texto masorético es maravillosísima porque este texto masorético, insisto, nos permite a nosotros tener la certeza de que lo que estamos leyendo ha sido puramente, diríamos, transcrito por estos personajes, ¿verdad? Que fijaron el sentido del texto bíblico, ¿verdad? Este, vocalizando las consonantes con las que se escribió el texto sagrado. ¿Ok? Entonces recuerde, el texto bíblico no fue escrito como hoy nosotros decimos casa, este, eh, Moisés o tal como lo leemos con vocales, era consonántico y los masoretas lo transcriben, lo fijan la tradición poniéndole las vocales. ¿Ok? Bueno, esto es para que den una idea de cómo el texto bíblico se ha ido transmitiendo de una manera muy, muy fiel. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos más antiguos, los códices más antiguos que tenemos del texto sagrado? Miren el códice de Alepo, el códice de Alepo, el códex o códice de Alepo, está bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que yo les decía? Este códice de Alepo, ¿verdad? Tiene aquí a un costado ciertas anotaciones, ¿se dan cuenta? E incluso aquí abajo hay como ciertos pie de página que nosotros le llamamos. Esto era que el copista cuando escribía una línea, ¿no es cierto? Véanse las columnas, etcétera, este, llegaba otro e incorporaba esto que estaba aquí como un tipo comentario, diríamos, y lo incorporaba a las columnas. Entonces, evidentemente, el siguiente copista o la siguiente generación de copistas, pues transcribía el último manuscrito que tenían a la mano, ¿verdad? Y entonces fue así como se fueron dando ciertas glosas, ¿verdad? Ciertas libertades que se dieron por parte de los masoretas o de los copistas. Bueno, este es un ejemplo, el Códice de Alepo, que nos permite explicar cómo empezó a darse el copiado del Antiguo Testamento. Otro códice muy famoso también es el Códice de Leningrado, ¿verdad? Fíjense que tenemos también acá ciertas observaciones que se dan y que en algún momento se incorporan al texto, ¿verdad? Y así se va copiando. Pero evidentemente cuando se tiene el manuscrito más antiguo, ¿verdad? Y se mira que esto que aparece en el manuscrito más nuevo, más moderno, pues siempre hay, por eso hay diversas revisiones de las Biblias, ¿verdad? Hay diversas revisiones porque cada año, cada cierto tiempo, las casas traductoras pues van teniendo manuscritos más antiguos como los manuscritos del Mar Muerto y entonces tienen que lanzar una nueva versión, una nueva revisión donde dicen, bueno, ahora nosotros tenemos un manuscrito más antiguo que nos plantea esta nueva realidad. ¿Mm? ¿De dónde se toma, hermanos? ¿De dónde se toma todos los traductores, ¿verdad? Al menos de las Biblias honestas que sabemos, para traducir el Antiguo Testamento? Pues de la Esturgandente, perdón, hermanos, la Biblia hebraica. Bueno, estos manuscritos que datan del siglo X o XII, que son el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, son las bases de las actuales ediciones modernas impresas del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, de estas versiones, hermanos, la de Kittel, Rudolf Kittel, y la Biblia, perdón, la Biblia hebrea Sturgardense, de estas bases se toman los traductores, ¿verdad? Para hacer la traducción al español, de la Sturgardense. Esa es la base. Eh, eh, todos concuerdan que es una, eh, ¿cómo se llama? Es una
traducción muy buena, ¿verdad? Es muy buena, así que se toma de eso, porque son las Biblias que toman como fuente los manuscritos más antiguos que se tiene del Antiguo Testamento. Pero insisto, hoy con la revolución que hay de los textos del Antiguo Testamento en las cuevas de Qumran, bueno, hoy hay muchos nuevos descubrimientos en las ciencias bíblicas. Bueno, algo parecido sucedió en el Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en el griego koiné, no se escribe en hebreo. Evidentemente, el griego con el que se escribe el Nuevo Testamento ya no existe hoy en día. Así que tenemos los documentos más antiguos del Nuevo Testamento en papiros, los códices, ¿verdad? Que tenemos el Códice Sinaítico, Vaticano, el Código Besa, y algunos textos base, ¿verdad? De donde los traductores echan mano para sus traducciones del Nuevo Testamento. Tenemos el texto alejandrino, que está compuesto por el Códice Vaticano y el Sinaítico. El texto de Cesarea, un texto de Orígenes muy antiguo, y el texto bizantino, ¿verdad? Que es un texto oficial del Imperio de Constantino y de las iglesias orientales ortodoxas. La gran mayoría de manuscritos griegos siguen este texto. No así nosotros, ¿verdad? O las Biblias que nosotros tenemos. Y nosotros está la occidental, ¿verdad? La que está en Roma, que tienen la Biblioteca Vaticana, sirvió de base para las traducciones latinas, como el Códice Besa, ¿verdad? Como el Códice Besa. Así que son todos estos documentos que echan mano los traductores, y entonces ya se habrán dado cuenta de cómo surgen distintas versiones, que algunas dicen una cosa, otras dicen otras, pero es por, por el manuscrito más antiguo que pudieran tener. Y el Nuevo Testamento, hermanos, se echa mano de lo que se le conoce como el Textus Receptus o el texto recibido. Este es el texto con las que, por ejemplo, Reina Valera, ¿no? O Casiodoro de Reina echó mano para traducir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando en la época moderna surgió la primera publicación impresa del texto griego del Nuevo Testamento por la editorial holandesa Elsevier, esta utilizó los manuscritos de la Iglesia Oriental, ¿verdad? Y por lo tanto el texto bizantino, ¿m? Presentándola como el texto Receptus, es decir, un texto universalmente aceptado. Nombre que hasta hoy ha recibido, es decir, todo mundo en aquellos tiempos, ¿verdad? Reconocía, al igual que la traducción sturgardense, reconocía que este texto bizantino era el mejor, aunque ningún estudioso lo acepte precisamente como el texto más fiable o próximo al original, porque ahora ya hay, insisto, una revolución en las ciencias bíblicas que nos permiten conocer otros documentos anteriores al texto bizantino, ¿verdad? Al texto receptus, perdón, del que viene el Nuevo Testamento. Así que bueno, mis queridos hermanos, es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo este texto que ahora nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los traductores echan mano dependiendo del manuscrito que tengan, ¿verdad? Y yo leí, estuve en una charla con un filólogo muy interesante o muy famoso llamado Antonio Piñeiro, y él decía que hoy, actualmente, hermanos, tenemos muchas, a veces pensamos que el texto que está en Israel, en el santuario del libro, el que está en los distintos museos, incluso el que está en las bibliotecas vaticanas, no se prestan. Él decía que entre los estudiosos se prestan los manuscritos, o hay formas de acceder a los manuscritos que cada uno de ellos tiene. Así que bueno, por eso, queridos alumnos, es muy interesante que ustedes tengan en sus Biblias, en sus escritorios, diversas versiones de la Biblia. Ya les recomendé. En el caso
el texto protestante, entre dos grandes comillas, porque no hay un texto protestante y un texto católico, lo que son casas traductoras, ¿verdad? Casas traductoras protestantes y casas traductoras católicas. En el caso de las casas traductoras protestantes, les recomiendo siempre Reina Valera. La 1960, hermanos, se las recomiendo solamente como para un aspecto litúrgico. Y después consigan la última versión, ¿verdad? O la última revisión que hacen los traductores de Reina Valera. Otra Biblia también muy interesante es la Nueva Traducción Viviente, la NTV. La NBI sigue siendo una muy buena traducción. La Dios habla hoy también, la que es de estudio. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes quieren profundizar más en el texto bíblico, busquen las de estudio, ¿verdad? Las de estudio. No se vayan con la idea, hermanos, de que una Biblia que es más bonita que la Biblia del líder, que la Biblia de los jóvenes, que la Biblia de los niños, que la Biblia del misionero, que la Biblia de Henry Matthew, que la Biblia de no sé quién y de no sé cuándo, son las mejores. No, no, eso es publicidad, eso tiene que ser publicidad para vender, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que busquen Biblias de estudio, ¿verdad? Son caras, sí, yo sé, no son nada baratas. Son caras, pero vale la pena. Las Biblias de estudio son aquellas que tienen notas al pie de página, que tienen referencias, que tienen introducciones a los libros, ¿verdad? Para conocer un poco de lo que trata el libro, de cómo se dio, de que se reconoce, que no. Tiene referencias eh, al costado, tiene mapas bíblicos, tiene concordancia, tiene glosarios, tiene eh, mucha información anexa. Esas son las Biblias de estudio que yo les recomiendo para que ustedes puedan tenerlas. Ahora, de las casas traductoras católicas, yo les recomiendo la Biblia de Jerusalén, es una buena traducción. La Biblia del Peregrino, que también es otra buena traducción. La Biblia de las Américas, también es una buena traducción. La latinoamericana, más o menos. La latinoamericana me parece que ya es más con una afinidad católica, me parece a mí. Este, Así que bueno, la de Jerusalén es una Biblia muy, muy buena. Creo que está la sexta edición. Si consiguen la sexta edición, está bien. Yo tengo la cuarta, creo. Cuarta o quinta. Pero sé que hay una nueva. Así que bueno, si la pueden conseguir, también es muy valiosa. Entonces, vean un texto, cualquiera que elijan, y abran sus versiones, siéntense en su escritorio, abran las versiones y lean cada uno de esos versículos en distintas versiones y analicen qué información les dan los traductores. Entonces, con base en eso, ustedes van a, orientando su posición respecto del texto bíblico planteado. ¿Ok? Así que bueno, se lo dejo ahí de tarea. Yo les voy a subir, aunque no viene en el examen, solamente es un plus para el que quiera. Voy a subir a la plataforma una charla, una ponencia que tuvo el doctor Samuel Pérez Milós, uno de los más grandes traductores del mundo evangélico protestante que tenemos aquí en América Latina, que dio una conferencia aquí en Argentina en el 2021, creo, 2022. eh, y le voy a pasar el vínculo para quien quiera escuchar la conferencia, no dura mucho, es una hora más o menos, pero la verdad que tiene mucha información muy interesante respecto de las traducciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, compré su libro de la traducción que él hace al Evangelio de Marcos, maravillosa traducción. No es barato el libro, pero bueno, vale la pena hacer una pequeña inversión, ¿verdad? Así que bueno, les voy a dejar eso en la plataforma para que cuando un día estén sin hacer nada, que lo dudo porque siempre hay algo que hacer, pero un sábado que estén tranqui, que quieran aprovecharlo, vean la conferencia. La voy a subir a la plataforma y ustedes siguen el vínculo y no tienen que hacer más que eso. Bueno, termino, queridos alumnos, esta cursada hablando un poco de las traducciones españolas. ¿Cómo se dio todo este proceso de las traducciones al español, verdad?
no sabría mucho de las inglesas, ni de las alemanas, ni francesas, pero sí al español, solo también para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido este proceso, ¿ok? Entonces, comparto mi pantalla y vamos a ver un poquitito acerca de los antecedentes a las traducciones a nuestro idioma, el español, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo surge esta hermosa versión que nosotros tenemos llamada la Biblia Reina Valera? ¿Verdad? Que es sigue siendo muy valorada, ¿eh? No, no crean que, ay, no, ya hay que dejar de leer Reina Valera. No, 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 no. Sigue siendo y tiene su fuerza todavía, ¿verdad? Y tiene su belleza y su valor. Bueno, ¿cómo surge Reina Valera? Bueno, hay un largo trayecto para eso. Bueno, antes de eso tenemos que ver los acontecimientos importantes del proyecto de la traducción. La iglesia cristiana primitiva, hermanos, fue una comunidad cristiana misionera, como lo hemos dicho, ¿verdad? Que anduvo por muchos lados predicando el evangelio y su tradición o su forma de transmitir la palabra era de manera oral, ¿verdad? La oralidad jugó un papel fundamental en las comunidades misioneras, y dice la palabra que iban recorriendo todas las ciudades y a todo el que encontraban le hablaban de Jesucristo y de la salvación. La misión entonces que tenían estas comunidades era presentar el evangelio y que éstas se convirtieran a Cristo. El enfrentamiento entre los dioses del imperio fue tanto, ¿no es cierto?, con el, la premisa máxima que tenían las comunidades misioneras, perdón, de declarar que Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y recuerdan que en el imperio, cuando se da este recorrido, ¿verdad?, de las comunidades cristianas, decían que César era Dios, ¿verdad? Curio César, decían ellos. Curio César. César es el Señor. Y los cristianos decían, no, Christus Curius, es decir, Cristo es el Señor, no es César. Así que los cristianos empiezan a misionar en otros idiomas de acuerdo a la zona en que se enfrentan. Una vez que fueron esparcidos, ¿verdad?, por todo el Imperio Romano, pues tienen que adaptarse, tienen que buscar la manera de cómo transmitir el evangelio en una lengua distinta a la que ellos tenían, ¿no? Así que bueno, en el año 380, Constantino, llamado el Grande, declara la licitud de esta nueva religión. Ahí es cuando se hace la fusión de la Iglesia imperial y luego Teodosio va a declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿verdad? Que de ahí es donde sabemos nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? No antes, en la fusión imperial. El griego koineo, el griego popular, el griego que surgió en el tiempo de los primeros cristianos y que se consolidó durante el tiempo, la época del imperio, empieza a perder su vigencia, ¿verdad? Ya no se ve bien visto que se hable ese griego. Entonces, como la Biblia ha sido traducida al griego que se hablaba en ese entonces, los libros del Nuevo Testamento se estaban traduciendo al griego, pues necesitaría traducirse la Biblia a los distintos idiomas que estaban tomando forma ahora en los imperios posteriores al Imperio Romano. Y el idioma que empieza a desarrollarse, ¿verdad?, con mucha fuerza y que perduró durante muchos siglos fue el latín, ¿verdad? El latín. Ya no se hablaba más griego, sino ahora se hablaba el latín. Así que la Biblia de los 70 o la Septuaginta, ya sabemos qué es eso, es la primera Biblia que se traduce al latín en el siglo segundo después de Cristo y se le llama la Vetus Latina, ¿verdad? Que es la traducción más antigua que tenemos de un texto antiguo que es la Septuaginta y se traduce al idioma que en ese momento estaba ya circulando en el imperio, que era el latín, y surge la Vetus Latina o la antigua latina, ¿verdad? Como querramos llamarla. Y empieza a haber una diversidad de variantes, evidentemente, porque toda traducción es aproximación. Así que el obispo Dámaso I convierte al latín en el idioma oficial de la iglesia. Dado que la Biblia fue traducida a este idioma,
Por eso es que durante muchos siglos las misas católicas romanas se oficiaban en latín. La Biblia se leía en latín. No fue sino hasta el Concilio Vaticano II, hermanos, en 1950 aproximadamente, del siglo pasado, que el papado con Juan, creo, Juan 23, si no mal recuerdo, se abre, ¿verdad? Y dice, no, vamos a tener que, porque el mundo protestante le estaba ganando terreno, ¿no? Y entonces yo dije, vamos a tener que abrir la oportunidad y las misas ahora tienen que declararse en el idioma en donde se está dando, ¿verdad? Pero fíjense cómo el latín durante muchos siglos perduró, pero el latín solamente, hermanos, estaba reservado, la lectura, la comprensión de las escrituras estaba reservada solamente para los líderes, para los jerarcas, los obispos, los sacerdotes, pero no para el pueblo. Cosa contraria que sucedió a los protestantes. Nosotros, queridos alumnos, fíjense, nosotros los evangélicos, los protestantes, tenemos más de 500 años leyendo la Biblia en nuestro propio idioma. Los católicos tienen apenas 50, 60, 70 años, porque a ellos se les permitió leer la Biblia en su propio idioma hasta el Concilio Vaticano II. Nosotros desde la época de la Reforma con Martín Lutero. Y es increíble que el mundo evangélico sigamos desconociendo el texto bíblico en muchas formas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 500 años, los católicos tienen 50. Imagínense la diferencia que tenemos nosotros, los evangélicos, de conocer el texto sagrado en nuestro propio idioma. Así que surge, ¿verdad? Gracias a la figura importantísima de Jerónimo, la Biblia que él traduce al latín y surge la otra versión llamada la Vulgata Latina. Una es la Vetus Latina, que es la primerita, pero después surge la Vulgata Latina, que será la Biblia de batalla de toda la iglesia durante muchos siglos. No habrá otra traducción. O sea, la gente, los líderes, los sacerdotes, la iglesia en general, no va a conocer otra traducción más que la de Jerónimo, ¿verdad? Así que todos se casaron con la traducción de Jerónimo. ¿Cuál fue el origen de esta traducción, la Vulgata Latina? Bueno, el punto inicial era la necesidad de traducir la Biblia al idioma del Imperio Romano, que en ese momento ya el griego estaba quedando en desuso porque era un idioma que perteneció al Imperio griego y ahora el Imperio Romano establecía el latín como su idioma universal. Y ese idioma, el idioma del imperio era el latín. Bueno, dijimos que el obispo Damaso en el 383 declara el latín como el idioma oficial de la iglesia. Jerónimo echa mano de sus habilidades como secretario y traductor. Él era un experto en el idioma hebreo. En el 384, Jerónimo traduce los evangelios y el Nuevo Testamento y después va a traducir al latín el Antiguo Testamento. Comenzó entonces una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo, ¿no? La que hace Jerónimo. No, no de los masoretas, sino de la que hace Jerónimo. Y lo que hace Jerónimo es corregir el Nuevo Testamento y por ello revisa la Vetus Latina y los manuscritos griegos. O sea, decimos, Jerónimo se despacha con la cuchara grande, tenía vastos conocimientos del idioma y hace esta traducción que es muy valiosa, porque es la traducción que acompañó a la iglesia durante muchos años. Así es como nace la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Durante muchos años esto fue. Hoy, fíjense, y lo digo con mucha honestidad y respeto, el mundo católico se ha abierto, ¿verdad? Tiene una mayor apertura, no tanta, pero una mayor apertura a que sus teólogos empiecen a cuestionar algunos dogmas de la fe con base ya en un estudio mucho más profundo de las escrituras. Ojo con eso, va a haber cosas interesantes en los años futuros porque, bueno, se está levantando una nueva generación de teólogos católicos romanos, ¿no es cierto?, que conociendo el texto bíblico, pues no les queda otra más que aceptar lo que el mundo protestante ha venido reconociendo durante muchos años, ¿verdad? Ojo con eso. Así que esta Vulgata Latina
empieza a ser, la antigua latina empieza a ser corregida, nace la Vulgata latina y esa es la que empieza a despacharse con mucha fuerza. ¿Y por qué esta traducción debe ser importante para nosotros? ¿Verdad? La de Jerónimo, la Vulgata latina. Porque serviría como base para todas las traducciones cristianas de la Europa occidental, ¿no? Porque era la que se conocía. Nadie más se atrevió. Dijeron, bueno, con esta nos quedamos. Esta dice todo y bueno, con esta nos quedamos. Así que es interesante conocer. Ahora ya no, ahora ya dejó de ser, ¿no? Pero cuando se empieza a proliferar las traducciones cristianas en toda la Europa occidental, pues donde se echaba mano era la Vulgata latina, ¿verdad? Vamos a ver qué Biblias fueron. Así que, previamente a Reina Valera, porque a veces pensamos que Reina Valera fue la única Biblia o traducción que se hizo. No, 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 no. Hay muchísimas más de las que uno podría pensar, ¿verdad? Que la que se mantuvo fue Reina Valera, bueno, es otra cosa. Pero vamos a mencionar algunas traducciones distintas a Reina Valera que se hicieron al español. ¿Ah? Ah, bueno, fíjense, tenemos, por ejemplo, la Biblia castellana prealfonsina que se hizo sobre la Vulgata. Estamos en el 1250. Luego tenemos la traducción completa, que se le conoció como la Biblia Alfonsina, en el 1280, que fue una traducción parafraseada y resumida de la Vulgata latina. Luego en 1420 sale otra traducción llamada Biblia del Rabino Salomón, una anónima, que contiene la Biblia hebrea, la Tanakh. ¿Recuerdan? Tanakh. En 1430 tenemos la Biblia de Alba, que es la traducción del Antiguo Testamento hecha del hebreo y del arameo por un personaje llamado Moisés Arragel. En 1543 surge una nueva traducción llamada el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, hecha del griego al castellano, ¿verdad? Hay otra traducción ahí. En 1543, ya estamos en épocas de la Reforma, de gestar todo este movimiento, tenemos la Biblia de Ferrara, que fue obra de dos judíos portugueses, que alcanzó interesante fama, ¿eh? La Biblia de Ferrara. Y luego tendríamos en 1556 el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y revisada por Encinas, Francisco de Encinas. Finalmente, hermanos, llegamos al año 1569, que es muy importante en la historia de las traducciones castellanas de la Biblia, ¿eh? Es una fecha importantísima. ¿Por qué? Porque fue cuando el traductor protestante, que antes fue un monje católico, ojo, antes fue un monje católico, bueno, deserta al monasticismo, lo acusan incluso de homosexual y es perseguido, etcétera. Bueno, se hace protestante llamado Casiodoro de Reina. ¿Qué hace Casiodoro de Reina? Pues Casiodoro traduce el Antiguo Testamento del hebreo, griego y latín y el Nuevo Testamento del griego y latín y da origen a una versión que se llama la Biblia de los. Es decir, que antes de que nosotros la conozcamos como Reina Valera, se llamó la Biblia del Oso, que es la portada que aparece en sus pantallas, ¿verdad? Así es la portada de la primera impresión de esta Biblia. Esta Biblia, hermanos, que inicia la traducción Casiodoro de Reina, fue completada por una revisión, ¿verdad? De otro personaje llamado Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, que es la combinación de los dos apellidos, el cual la publicó bajo su nombre en 1602 y la revisión fue más bien una alteración del orden de los libros. Bueno, hay una historia fascinante entre ellos dos, no voy a meterme en situaciones, pero busquen en YouTube cuál era la relación entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es muy interesante. Bueno, luego esta entonces sería la Biblia, ¿verdad? Y se le llama la Biblia del oso, hermano, por la imagen que hay aquí de un oso comiendo de un panal, ¿verdad? Eh, probando la miel, ¿no? En alusión a esa referencia en el Antiguo Testamento que dice que las palabras del Señor son más dulces que la miel. Por eso se llama la Biblia del oso.
Así que a partir de allí empiezan las traducciones castellanas, ¿no? No alcanza la gloria de Reina Valera, pero se mantiene. Tenemos, por ejemplo, la traducción por el padre Felipe Sío de San Miguel, que es una traducción de la Vulgata Latina. Tenemos la traducción de Félix Torres Amat, que es una traducción del siglo XIX, ¿no es cierto? Que hoy ya no circula tanto, ¿eh? Yo la primera Biblia católica que me compré era de Félix Torres Amat. Esa todavía la tengo. No sé si no me la traje, está en México, bueno, pero surge esta que fue muy circulada en el mundo católico, muy circulada. Bueno, luego tenemos el Nuevo Testamento por Guillermo Harris. En 1893 tenemos la versión moderna. En el 1916 tenemos un Nuevo Testamento, versión hispanoamericana. En 1919 el Nuevo Testamento por Pablo Benson, misionero argentino. El texto fue el texto Receptus de Erasto de Rotterdam, del que hablamos, ¿no es cierto? Surge otra muy famosa, ¿verdad? Ya en 1944, siglo XX, que es la Nacar Colunga, que es una traducción del Oíno Nacar Fuster y Alberto Colunga, que también tuvo una gloria interesante. Hasta la fecha creo que todavía circula la traducción Nacar Colunga en el mundo católico. Bueno, tenemos la Bóveda Cantera. La Biblia de Jerusalén aparece la primera, hermanos, si Dios llega al hombre, que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. La primera edición se da en 1966. Hoy hay, creo que la sexta edición, creo, ¿no? Quinta o sexta, algo así. Bueno, en el 78, 1978, el año que yo nací, se hace la Biblia, que es una traducción interconfesional del Nuevo Testamento. En el 1979 nace una traducción muy valiosa que hasta la fecha sigue siendo muy usada, que es la Dios habla hoy. Tenemos la Biblia Americana San Jerónimo en el 94. En el 98 tenemos la Biblia de Jerusalén, la edición revisada, segunda edición. En el 99 surge la NBI, ¿verdad? Como una reacción muy interesante al mundo de las traducciones. En el 2000 tenemos un Nuevo Testamento, una traducción en notaciones de Pedro Ortiz. En el 2003, traducción del lenguaje actual. Estas traducciones hay que tener mucho cuidado, porque ya son más versionadas, ¿verdad? Es decir, este tipo de Biblias, ¿verdad? Que traducen el texto bíblico, se dan mucha libertad para decir en palabras nuestras lo que el texto bíblico quiere decir, como que usa palabras más modernas, ¿verdad? Para expresar lo que Abraham dijo hace miles y miles de años atrás, ¿no? Entonces, para estudio hay que tener mucho cuidado. Estas traducciones versionadas se dan mucha libertad, estas, ¿no? Traducción del lenguaje actual. Ay. Bueno, así que, y bueno, llegué solo hasta el 2003, hermanos. Bueno, me falta completar cuando surge la NTV, que es la versión Dios, la nueva traducción viviente. Y evidentemente tenemos una traducción que les recomiendo que se llama la Biblia del Peregrino. Esa se la recomiendo, ¿verdad? La Biblia del Peregrino. Esa Biblia es escrita por un gran teólogo español, católico, que junto con eh, bueno, varios, entre ellos José Luis Sicre y entre ellos, eh, se me va el nombre, hicieron esta Biblia, esta traducción. Esta traducción es muy linda, hermanos, porque se fija en los aspectos literarios del texto bíblico, ¿verdad? Y gracias a este tipo de traducciones nos damos cuenta, por ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo como para que vean lo importante que es las traducciones que nosotros tenemos. Yo me crié con Reina Valera 60, es una Biblia que tiene más de 20 tantos años conmigo, 27, 28 años tiene mi Biblia, un regalo de mami. Y cuando yo leo
el libro del profeta Sofonías, el libro del profeta Habacuc, el libro del profeta Jeremías. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Yo lo leo como si fuera una prosa narrativa, ¿verdad? Un género de prosa narrativa. Así lo leo. Cuando nosotros vemos que los especialistas analizan el género literario del texto bíblico, si ustedes ven otras Biblias, como la de Jerusalén, por ejemplo, se van a dar cuenta que los textos que yo leo en columnas paralelas, ¿verdad? Columnas que van de, columnas completas, diríamos, me doy cuenta que en otras traducciones los oráculos de los profetas van mucho más pequeño, ¿verdad? No ocupan toda la columna, es mucho más pequeño. Y eso se debe, hermanos, porque los oráculos proféticos están en género poético. No es prosa narrativa, son poemas, es poesía. Y la poesía utiliza muchos simbolismos. Por eso, desconocer eso es que muchos años predicamos, porque yo escuchaba eso, que el profeta decía que la tierra calentará 7 veces más de lo acostumbrado y las estrellas caerán. Entonces, leerlo como prosa narrativa nos hace entenderlo de manera literal y vemos que la luna se pone en sangre o se pone negra, ¿no? Y pensamos, y decimos, los profetas habían dicho el fin de los tiempos sería esto. No, no, en lo absoluto, hermanos. El profeta está usando un género literario llamado poesía y está utilizando símbolos o simbolismos para denotar el mensaje presente que él quiere dar en ese momento. Si nosotros no nos atenemos a un estudio correcto de las escrituras, buscando, ¿verdad? Entonces vamos a caer en el error de un literalismo, que eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros no podemos leer de manera literal el texto sagrado, ¿verdad? El literalismo no es correcto porque el texto bíblico tiene una riqueza literaria impresionante. Entonces habría que verlo por ahí. Pero ¿cómo logramos entender eso? Cuando vemos una traducción diferente, ¿verdad? Que nos plantea los oráculos desde un punto de vista poético y entonces se disfrutan los oráculos, ¿verdad? Y se entiende por qué el profeta utiliza, por ejemplo, estas imágenes de la luna en sangre, luna de silicio, las estrellas caen en la tierra, el sol calienta 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, hermanos, si por algunos grados que el sol sube, nosotros ya no estamos muriendo, pues no necesitamos que caliente 7 veces más. Eso sería, en términos literales, imposible, ¿verdad? Pero eso es porque desconoceríamos lo que el texto bíblico nos está diciendo. Así que bueno, queridos alumnos, vamos a tener 3 años juntos, si ese es el plan, ¿no es cierto? De ir profundizando mucho más. Esto ha sido una base. Esto ha sido una introducción para que ustedes vayan analizando, reconociendo, saboreando, reflexionando, poniendo en su justa dimensión el texto que ustedes tienen en sus manos cada sábado. Cuando el predicador dice, abran la palabra de Dios, vean cómo ese texto, ¿verdad?, que está allí, es palabra inspirada por Dios, que ha pasado por todo un proceso para llegar a ser escritura sagrada, ¿no es cierto? Y que es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios ser fieles y honestos estudiantes de las escrituras. Por eso, queridos hermanos y hermanas, yo bendigo a Dios de ser parte de una iglesia que no somos una secta. No somos una secta. Las sectas dicen, bueno, así creemos y así no importa, no reconocemos ninguna otra verdad. La Iglesia de Dios Séptimo Día no es una secta. Estamos abiertos a la revelación del Espíritu Santo, de su santa palabra, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Eso no lo tienen todas las denominaciones. Hay denominaciones donde así les enseñan y no pueden pensarlo de manera diferente. Nosotros estamos abiertos a esta comprensión de un texto que sigue creciendo, que sigue caminando, un texto que sigue siendo actual, un texto que sigue siendo relevante y desafiante, un texto que sigue transformando vidas, pero que nos sigue poniendo en el desafío de sacarnos de nuestros confort,
¿no es cierto? Decir, así me enseñaron, así aprendí, así me dijeron y no voy a cambiar mi forma de pensar. No, no, porque entonces seríamos sectarios en nuestro pensamiento. Pero la verdad es que necesitaríamos nosotros seguir analizando, seguir descubriendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir del texto bíblico, ¿no es cierto? Y bueno, dejando que este texto fluya en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, queridos alumnos, espero haber cumplido este cometido, empezar a despertar en ustedes esta curiosidad de ir sabiendo mucho más. En el próximo curso, o la próxima materia, nos vamos a ver con Introducción al Nuevo Testamento. Ahí vamos ya, de a poquito vamos a ir aterrizando en algunas cosas concretas, ¿verdad? Ahora solamente estuvimos en la periferia, estuvimos viendo los aspectos formales de la Constitución, del texto bíblico como canon, ¿verdad? Eh, pero ya tendremos el tiempo de ir de a poquito desentrañando lo más que se pueda. Tampoco vamos a hacerlo todo porque es imposible. Lo más que se pueda, las verdades que el texto bíblico nos regala, ¿verdad? Que el texto bíblico nos da. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por su valiosa atención. El día de mañana tendremos ya en la plataforma el examen que ustedes van a tener para acreditar esta materia. Van a tener un tiempo suficiente, yo les voy a dar una fecha interesante para que ustedes puedan repasar, puedan volver a leer, puedan retener ciertas informaciones, aprendérselas de memoria, que eso es fundamental. Y bueno, luego hacer el examen, ¿verdad? El examen es solamente un intento y lo que ustedes obtengan de la nota de su examen, esa será su calificación final, que será sentada en su libreta de calificaciones. ¿Ok? Así que bueno, confío en que el Señor los guiará y los bendecirá y disfrutarán. Y yo deseo que nazca en ustedes esta pasión, esta curiosidad, pero sobre todo esta reverencia y esta gratitud al Dios de la palabra, al Dios que se revela en su palabra y que con humildad reconozcamos aquello que Él nos ha revelado, pero que también siga abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender y comprender aquellas cosas que aún nos falta por saber. ¿Ok? Bueno, gente linda, Dios los bendiga. Recuerden que a partir de ahora ya, bueno, ustedes tienen todavía la materia de ética, pero tenemos, hermanos, un periodo de vacaciones entre trimestre, entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Ustedes terminan su clase de ética, los que están cursando dos materias, me refiero, ahora el jueves 23, ¿verdad? Bueno, esa sería la última fecha de clase presencial. Eh, Todo va a estar en la plataforma para que ustedes sigan repasando tanto ética como historia de la Biblia. Y tendremos, hermanos, 2 semanas de vacaciones. Así que volvemos el 10 de junio para las clases presenciales y aperturar nuestro segundo trimestre. Gracias a Dios, hermanos, los que están llevando 4 materias, bueno, ya tienen 4 materias adentro. Los que están llevando 2, bueno, ya tienen 2. Ya es ganancia, pero deseo que Dios les siga bendiciendo y les ayude en todo momento. Les mando un gran abrazo, mi deseo de bendición, mi teléfono está disponible, aunque es vacaciones, pero seguimos trabajando. Por alguna duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde. Paz y bendición para todos.